Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Y un gran tema de estos tiempos es poder saber definitivamente cuántos somos los uruguayos. Sí, y lo decíamos en el comienzo del programa, queremos saber en qué estado, a qué altura estamos de lo que significa el censo nacional que se viene desarrollando en nuestro país, y para eso estamos convocando al director del Instituto Nacional de Estadísticas, a Diego Aval, para conversar con él. Diego, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes y un saludo a la audiencia. Gracias por atendernos, Diego. ¿Mucho trabajo? Bueno, sí, como ustedes saben, estamos en una etapa muy avanzada del censo. Ya estamos por encima de un 85% del trabajo ya cerrado. Por tanto, lo que queda ahora es focalizarnos en estas semanas que vienen, pero ya desde este momento, de hecho, en llenar algunos pequeños huecos en los relevamientos, ¿no? Entonces, de hecho, lo que estamos en estos últimos días trabajando de forma muy fuerte es en organizar brigadas que salen en general de capitales departamentales, pero a veces también de algunas otras ciudades y localidades, y se trasladan hacia otros departamentos en algunos casos. Por ejemplo, desde Montevideo ya hace, de hecho, un par de semanas que estamos viajando a Maldonado con censistas, porque Maldonado era uno de los departamentos que venía un poco más rezagado, pero sin embargo, una vez que con esa inyección, digamos, de censistas, Maldonado ya está en el promedio del país, incluso un poquito por encima del promedio, o sea que eso se ha corregido, pero lo mismo está ocurriendo en otras localidades, ¿no? Y esto es aún más importante en pequeñas localidades, ¿no? Localidades que tienen 50 direcciones, 100 direcciones, localidades muy pequeñas, donde allí por el número de direcciones no hay un censista propio. Entonces, lo que estamos haciendo en estos días es organizando brigadas desde los departamentos, desde las capitales departamentales que, se van básicamente completando, se van cerrando hacia esos lugares. También hay que focalizarse de forma fuerte en la zona rural, que si bien algunos departamentos ya han comenzado a cerrar el relevamiento en la zona rural, es el ejemplo de Flores, 33, en Rocha está casi cerrado. Hay otros que van un poco más lento y allí hay que focalizar los esfuerzos. Y finalmente otro lugar donde también es foco de atención nuestro son los asentamientos, que iban un poco más lento que el promedio nacional. Por supuesto, allí implica otro tipo de operativos, no son operativos donde los censistas en general anden de forma individual, sobre todo en las zonas que pueden ser más peligrosas. Allí hay operativos grupales, muchos censistas con supervisores, y también allí tenemos un trabajo de coordinación con la policía, ¿no? De hecho, ayer tuvimos el mayor operativo, digamos, que hemos tenido hasta ahora, grupal en un área de asentamientos, donde habían trabajando de forma conjunta en un área pequeña en el orden de los 70 censistas. Así que ahora estamos en esta fase en la que es necesario apuntar con mucha precisión aquellos pequeños huecos que quedan en las ciudades, y sobre todo, como decía al comienzo, en las localidades más pequeñas, que allí es el foco de atención. Así que estamos en eso. Decirles también que ayer, durante la noche y durante la madrugada, se estuvo realizando el censo de personas en situación de calle, donde, allí el MIDES en Montevideo fue el que tuvo el liderazgo. Nosotros acompañamos, pero así que todavía nos queda un poquito en términos de direcciones, digamos, por cerrar, pero es un esfuerzo grande porque ya no es trabajar con los censistas que básicamente visitaban o trabajaban en la zona cercana a su casa, ¿no?
Bien, siendo un poco de lo macro a lo micro, ¿cómo fue la experiencia de la participación de las personas a través de la tecnología? Bueno, fue muy buena, ¿no? Fue muy buena. Uruguay alcanzó en el orden de un 55% de los hogares que respondieron de forma digital. Esto es una excelente respuesta, es la mejor respuesta digital que tenemos en América Latina. El que le sigue a Uruguay es Argentina, que tuvo alrededor de un 50%, y ya después el resto de los países que probaron con la opción digital en el censo están por debajo del 20%, ¿no? Entonces Uruguay realmente está muy, muy bien destacado en términos del uso de la web para autocensarse, ¿no? Así que eso fue realmente un éxito muy importante y por supuesto ha facilitado ahora el proceso censal en el territorio, que siempre es complejo. Incluso en zonas como las zonas rurales, la respuesta digital o web estuvo por encima de un 30%. Que uno podría pensar, bueno, allí podría ser mucho más bajo. Por supuesto fue un poco más bajo, pero igual, digamos, 1 de cada 3 hogares aproximadamente en las zonas rurales también ha sido censado de forma digital. Así que estamos muy contentos con eso y eso ha facilitado toda esta fase presencial, ¿no? ¿Se puede considerar que es una información confiable teniendo en cuenta que no es cara a cara? Sí, yo ya lo he explicado, digamos, varias veces, incluso he dado algunos ejemplos. El ejemplo que creo que es más claro es el censista llega a nuestros domicilios sin un aviso previo, ¿no? En general es en un momento en el que no lo estamos esperando, y allí un informante informa por todos los miembros del hogar, en general. En general no está toda la familia. Y allí, no sé, uno tiene que dar los años de educación de la abuela, y a lo mejor uno no recuerda si son exactamente, no sé, 4 años o 6 años, y da un número. Por eso la pregunta, justamente por eso la pregunta. Exacto, sí. exacto. Entonces, ¿qué tal? Exacto, entonces allí cuando uno responde presencial tiene que responderlo en ese momento sin tener capacidad de, indagar a todos los miembros del hogar por la información. O sea que la información siempre es aproximada, mientras que en el digital uno tiene la flexibilidad de pausar el censo y retomarlo más tarde cuando la abuela está, y ahí uno le pregunta exactamente cuántos años de educación tiene. Así que, de hecho, la información, uno puede creer que en el caso del censo digital, en algunas circunstancias puede ser mejor la información que la que recoge y que recogía tradicionalmente un censista golpeando las puertas, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo en las cárceles? Bueno, en el caso de las cárceles, nosotros lo que recibimos es la información proveniente de los registros administrativos del Ministerio del Interior, ¿no? O sea, allí nosotros... No hubo un cara a cara allí con claro, no, o sea, exacto, no se aplica un cuestionario cara a cara, allí simplemente se solicita información al Ministerio del Interior sobre algunas variables muy básicas, ¿no? Sexo, edad, nivel educativo, o sea, algunas variables muy básicas, y esa es la información que nosotros utilizamos para el conteo de población en situación de cárcel, ¿no? Lo mismo ocurre, por supuesto, en números muchos menores, pero, por ejemplo, en algunos destacamentos militares hay gente que vive de forma permanente. Allí también el Ministerio de Defensa nos proporciona esa información de forma centralizada, ¿no? Entonces, hay algunos lugares donde la información proviene directamente de forma centralizada, también, por ejemplo, no sé, los hogares del INAU, es decir, esos lugares institucionalizados proporcionan información de forma centralizada y en registros administrativos. Allí no se hacen entrevistas, ¿no? ¿Y en centros de salud o casas residenciales de ancianos? Bueno, en casas residenciales de ancianos muchas veces también solicitamos la información de forma centralizada si tenemos acceso a la administración, digamos, de esas casas, y en otros casos se recibe la visita de los censistas, ¿no? Pero allí las preguntas son también son más acotadas, ¿no? Son hogares colectivos, como es la forma que nosotros le llamamos, y allí el cuestionario es mucho más simple, ¿no? Simplemente recoge
algunas pocas dimensiones para caracterizar a las personas que viven allí, pero eso es parte de lo que hacemos. También, por ejemplo, las pensiones, ¿no? Que también son hogares colectivos. Bueno, toda esa información la recogemos. Como dije, también la situación o el número de personas en situación de calle también es algo que nosotros relevamos. Esta noche pasada fue en Montevideo, pero durante agosto ocurrirá también en los departamentos del interior del país, si bien sabemos que allí digamos, la incidencia de personas en situación de calle es mucho menor, pero también toda esa información va a ser recogida. Digamos, nosotros salimos a tomar la información de todos los uruguayos, más allá de que sabemos que ningún censo llega finalmente al 100%, pero sí salimos a buscar al 100%, ¿no? Hay que recordar que los censistas incluso pasan hasta 5 veces por igual domicilio, dejando notas de visita, así que aprovecho a pedir también la colaboración de la población, en el caso de que hayan recibido una nota de visita, de que, bueno, pues por favor se contacten con el número de celular que consta en esa nota de visita, que es el número de celular censista. Allí pueden agendar una visita o pueden compartir el código de finalización del censo web, o incluso allí hay instrucciones para aquellos que quieran hacer el censo digital en esta etapa. Allí hay un código de vivienda, con ese código de vivienda también pueden hacer el censo digital. Así que aprovecho a pedir la colaboración, sobre todo a la gente de Maldonado. Digamos que si bien el censo tiene un muy buen avance, nos ayudarían muchísimo en esta fase ya de conclusión del censo, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo en los asentamientos? Ha sido normal, ha sido, digamos, ha progresado de forma normal. Por supuesto, como decía hoy, digamos, vamos un poco más lento allí. Por ejemplo, tenemos más restricciones horarias, sobre todo donde hay elementos de mayor peligrosidad. O sea, no digamos, asentamientos y mayor peligrosidad no necesariamente son equivalentes, pero en zonas donde son un poco más peligrosas, bueno, allí hay restricciones en términos de los horarios. Usualmente el relevamiento arranca a las 9 de la mañana y tiene que finalizar a las 3 de la tarde. Eso hace que tengamos menos horas de relevamiento, implica que hay desplazamientos en grupos, eso implica organización y demás. Así que vamos un poco más lento, pero se está haciendo de forma muy normal y por suerte no hemos tenido ningún incidente de seguridad, bueno, que haya que lamentar, no sé, una herida o algo, digamos, alguna situación más grave, ¿no? con un censista. Así que por ahora está funcionando de forma muy normal. Y bueno, en este mes de agosto hay que darle mucho más ritmo para lograr cerrar allí, que necesitamos todavía allí en los asentamientos cubrir entre un 40 y un 50% todavía. Aquí en el departamento de Maldonado, en el territorio del departamento de Maldonado, ¿ha sido un departamento que les ha dado mucho trabajo? Bueno, como mencionaba al comienzo, era un departamento que en algunas zonas iba muy lento, porque no teníamos censistas, por ejemplo, en Punta del Este. O sea, si bien hemos hecho reclutamientos censistas en todo el país, a veces, bueno, es más atractivo, digamos, para algunas zonas y no otras, pero ya hace el orden de las 2 semanas, lo estoy diciendo de memoria, pero comenzamos con operativos donde van ómnibus desde Montevideo hacia Maldonado, y eso ha hecho que el ritmo haya crecido de una forma muy importante, y por tanto hoy estamos en una situación totalmente normal de Maldonado, incluso ya con algunas localidades que están con más del 95% de relevamiento, o sea que básicamente ya están concluidas. Así que estaba, por supuesto, es de los departamentos más desafiantes, al igual que, por ejemplo, Canelones, porque allí tenemos zonas urbanas tradicionales, tenemos zonas balnearias y tenemos asentamientos y tenemos ruralidad, o sea, tenemos el combo completo, ¿no? Por tanto, yo diría que Maldonado efectivamente es de los departamentos más difíciles. Yo diría tal vez junto con
Canelones y con Colonia, que también presenta alta dispersión de pequeñas localidades, ¿no? Pero bueno, como dije, se han tomado medidas ya hace algunas semanas y ya Maldonado se ha puesto a tiro con el resto del país. Ya hemos recorrido más de 130.000 direcciones en Maldonado, de un total de 152.000 más o menos. Así que nos queda por recorrer aproximadamente unas 20.000 direcciones de 150.000. O sea que estamos muy, muy avanzados. ¿Conclusiones parciales por ahora que llamen la atención? Bueno, a ver, yo creo que todavía es temprano. Nosotros seguramente hacia fines de septiembre o en la primera quincena de octubre podremos dar, o esa es nuestra expectativa, podremos dar unas cifras preliminares de población en el país y tal vez no es una decisión que todavía la hayamos tomado, tal vez a nivel de departamentos, pero al menos seguro a nivel de país vamos a dar algunas cifras preliminares, insisto, porque va a ser sobre el cierre, ¿no? Sobre el cierre del relevamiento, por tanto son cifras que luego seguramente van a ser revisadas una vez que uno trabaja de forma más profunda con la información, pero bueno, yo creo que, digamos, lo único que me animaría a decir ahora con los datos preliminares es que no parece haber indicios de un crecimiento muy importante de la población en Uruguay, ¿no? Incluso hay que recordar que nosotros tenemos en este momento una proyección de población que fue hecha con datos del censo anterior, o sea que ya tiene 10 años esa proyección de población, donde se indica que hoy deberíamos de ser más de 3,5 millones. Yo diría que en base a los números que estamos teniendo y sin querer adelantarme a una conclusión fuerte, porque insisto, todavía nos queda un poco de relevamiento, yo creo que no es obvio en este momento que superemos los 3,5 millones, ¿no? Entonces, es probable, no lo voy a afirmar con toda firmeza, pero es probable que no alcancemos a las proyecciones de población que habían sido hechas hace 10 años, ¿no? Creo que eso es todo lo que me animo a decir hasta ahora, porque por supuesto estamos mirando los números, pero son números que no están cerrados, estamos en pleno relevamiento y además hay que hacer chequeos más cuidadosos de la base de datos, ¿no? Bien, en el caso particular de Maldonado, el haber tantas propiedades vacías en esta época del año, sí, ¿les complica el trabajo? Bueno, nosotros, digamos, por supuesto que, digamos, este es un censo nacional de población, hogares y viviendas, por tanto, vamos a llevar el registro de todas las viviendas, simplemente se categorizan como viviendas desocupadas, aquellas que son viviendas de veraneo, ¿no? Que no son viviendas permanentes, se categorizan como eso. Y bueno, allí básicamente sí, a veces dificulta porque los censistas no saben con certeza si son viviendas de veraneo o es que simplemente no encuentran a los habitantes del hogar. Claro. Entonces allí puede ocurrir que pasemos muchas veces por una vivienda que en definitiva debería haber sido categorizada desde el inicio como una vivienda que no está siendo ocupada de forma permanente. Pero bueno, pero es parte del trabajo que tenemos que hacer y a veces se resuelve de forma relativamente rápida con indagación, ¿no? Con los vecinos. Básicamente, si hay algún vecino, se indaga y se clasifica correctamente esa vivienda y ya no es necesario volver. Pero muchas veces, sí, ocurre que volvemos muchas veces cuando es una vivienda que ya debería haber sido categorizada desde el comienzo como una vivienda que no está siendo ocupada de forma permanente, ¿no? Gracias por esta interesante charla, muy amable. No, por favor, a las órdenes y estamos en contacto cuando ustedes así lo indiquen. Hasta luego. Bárbaro, gracias, muy amable, buena jornada. La conversación era con el director del Instituto Nacional de Estadística de nuestro país, con Diego Aboal. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.